Hola, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al Bootcamp de Pyme Digital. Hoy es la segunda sesión de este ciclo de jornadas que se engloban bajo el programa Pyme Digital y está cofinanciado por la Unión Europea. Ayer empezamos este ciclo de ponencias con Tamara Carrillo, quien nos habló sobre estrategias y herramientas para transformar nuestro negocio. Y hoy contamos con Marcos García, que nos hablará de cómo digitalizar los procesos internos de manera sencilla. Y bueno, bienvenido Marcos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, Hola si os Paula. parece, ¿qué tal? Un poquito antes de empezar con la presentación de Marcos, vamos a ver, pues bueno, como os comentaba, este ciclo de jornadas está financiado por el programa Pyme Digital. Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste este programa. ¿Vale? Lo vamos a presentar. ¿Se ve? ¿Me confirmáis? Perfecto. Vale, genial. Pues bueno, como os comentaba, empezamos con este bootcamp y nosotros desde el servicio de ayudas, que formamos parte de mi compañero Sergio Scriche y yo, pues os podemos brindar información sobre todo tipo de ayudas que puedan ser interesantes y de relevancia para vuestros negocios, ya sea pues para incorporar la digitalización, como es el caso de las jornadas que estamos realizando ahora, como cualquier otro tipo de acción que vaya a ser para desarrollar vuestro negocio. Entonces, bueno, este servicio es totalmente gratuito para todas las pymes. Tenéis aquí nuestro contacto y podéis hablar con nosotros sin ningún tipo de compromiso, pues para que os asesoremos o os demos un poquito de información de qué es lo que hay disponible, qué es lo que se suele publicar, ya que al final es una información muy burocrática, un poco tediosa, difícil de entender muchas veces. Entonces, bueno, de esta manera lo hacemos un poquitín más sencillo, ¿vale? Tenéis aquí unos ejemplos de cómo es el portal de ayudas y subvenciones, en el que vamos subiendo aquellas ayudas destacadas, que son las que se han publicado recientemente o las que todavía están en plazo, y luego tenemos un repositorio en el que se divide por sectores y por áreas todas las subvenciones que se han abierto tanto este año como en años anteriores, ya que hay muchas subvenciones que son recurrentes y que pues periódicamente se van lanzando. Ayer hablamos sobre el Kit Digital, así que si alguien estuvo ya tiene un poquito de información, que bueno, dos pinceladas, simplemente recoge un montón de acciones de digitalización, como todas las que aparecen aquí, y bueno, está abierto el plazo hasta octubre para empresas de 0 a 3 trabajadores que podrán acceder a un bono de 3.000 euros, en la que bueno, podéis mejorar vuestro sitio web, gestionar vuestras redes sociales o incluso tener este puesto de trabajo seguro. Y luego, para empresas ya más grandes, de entre 50 y 100 trabajadores, podrán acceder a un bono de 25.000, y para empresas de entre 100 y 250 trabajadores podrán acceder a un bono de 29.000. Y luego, la ayuda que vamos a ver hoy es Pyme Digital, que es este programa de ayudas que financia estas sesiones. Y bueno, para hacerlo así muy modo resumen, el objetivo de Pyme Digital es conseguir la transformación digital de las pymes, ayudándolas a integrar herramientas competitivas digitales que sean claves en su estrategia y de esa manera pues maximizar las oportunidades. Este 2025 el plazo de presentación estuvo abierto del 3 al 9 de abril, pero bueno, no es una alarma saber que está cerrado, sino al revés. Es una manera de saber en qué fechas se suele abrir, que normalmente es el primer trimestre, inicios del segundo, y estas ayudas están bastante demandadas y se solicitan y luego mediante sorteos eligen las beneficiarias, ¿vale? La subvención se divide en dos fases. Una primera, que es de diagnóstico asistido en TIC, en que personal de aquí de la Cámara pues ve de qué manera está trabajando la empresa y le hace una serie de recomendaciones, y luego a partir de ahí empieza ya lo que es la fase 2, que es la fase de implantación. Y aquí es muy interesante esta convocatoria, esta ayuda, ya que a diferencia de otros programas, como por ejemplo el Kit Digital, en este caso los proveedores se pueden elegir libremente. Simplemente, bueno, pues tienen que cumplir algunos requisitos de presupuesto y demás, pero es totalmente a la elección de la pyme. Y luego, bueno, pues la ayuda cubre hasta un 60% de un gasto máximo de 7.000 euros, o sea que se quedaría en 4.000 y pico euros, que es una ayuda bastante interesante que podemos tener en el radar de cara al próximo año.
Y luego, bueno, pues después de esta pequeña pildorita podemos dar comienzo con el bootcamp, con la sesión de hoy, que bueno, voy a presentar a Marcos. Marcos ha dedicado más de 20 años a apoyar la digitalización de pequeñas y medianas empresas, ayudándolas a integrar soluciones tecnológicas avanzadas sin perder de vista su estrategia de negocio. Su carrera comenzó a principios del siglo XXI en el naciente mundo de la producción de contenidos digitales, donde montó su primer proyecto empresarial. Pronto dio el salto al go-to-market y las ventas, fundando Connext, una de las primeras agencias de marketing nativas digitales especializada en la generación de negocios B2B. Sin embargo, su curiosidad por la evolución de la inteligencia artificial y el impacto de esta en la gestión de la información y en la eficiencia empresarial lo ha llevado a lanzar Nostromia, que allí desarrolla proyectos de optimización de negocio basados en la implantación de soluciones de inteligencia artificial. Como emprendedor, Marcos ha estado vinculado al ecosistema startup desde los inicios de su carrera. Ha sido mentor en las áreas de desarrollo de negocio y go-to-market en una decena de proyectos SaaS y B2B. Y es socio de EdTech, Upbeat Studio, creadora de Drum Coach, la primera app de formación musical basada en inteligencia artificial. Bueno, Marcos, bienvenido de nuevo. Voy a dejar de compartir y sin más dilación te voy a dar paso para que puedas contar a todos nuestros asistentes, pues bueno, de qué manera pueden digitalizar sus procesos internos de la manera más sencilla. No sé si se escucha, a ver. Vale, no se escucha. Un segundito, vamos a ver qué ha pasado. A ver ahora. No. Pues es raro porque justo hemos hecho la prueba hace un segundito y se le escuchaba perfectamente a Marcos. A ver. La presentación sí se ve, pero el audio no. ¿Ahora me estáis escuchando? Ahora sí, gracias Marcos. Parece mentira que hayamos hecho pruebas previas. Bueno, disculpad, son las cosas del directo. Y como decía, parece que seamos nuevos en esto de la tecnología. Bueno, yo voy a ir rápido porque he traído un montón de material, pero es que a veces me cuesta acortar y poder ir al grano con cuestiones tan amplias como esta que nos trae, sobre todo cuando es algo a lo que he dedicado los últimos 20 años de mi vida, ¿vale? Que es ese concepto de la digitalización de la empresa. A ver, lo que voy a intentar transmitiros hoy es el momento en el que estamos, y creo que el momento en el que estamos no será una novedad para ninguno de los que estáis aquí, si os digo que es el momento de la IA. La digitalización de una pyme pasa sí o sí por saber integrar esta tecnología en nuestro día a día, y a partir de ahí lo que voy a tratar de daros son ideas con respecto a algunas áreas y algunos procesos internos que vosotros vais a poder digitalizar utilizando estas herramientas, y me voy a centrar en dos áreas donde yo creo que la mayoría de las pymes invertimos muchos esfuerzos y también muchos recursos que no acaban de darnos resultados satisfactorios. Por un lado está en la parte de gestión de cliente y de gestión de comunicaciones con nuestros clientes, que es fundamental si queremos crecer. Y luego la parte de gestión administrativa, donde todas las empresas pequeñas y medianas, desde el taller con 2 trabajadores hasta la pyme industrial con 50, invierten muchísimo tiempo y somos, porque al final nosotros en Nostromia también somos una pyme, y yo he tenido pyme mucho tiempo con equipos más grandes o más pequeños, somos un desastre cuando tiene que ver, cuando tenemos que encararnos con algo que no es específicamente lo que a nosotros nos gusta, que es proporcionar un producto o un servicio que da valor al cliente. Bueno, sin enrollarme más, no voy a contaros quién soy yo porque ya lo ha contado Paula, así que dejadme que me detenga un momento en ese concepto de IA, ¿vale? ¿Por qué estamos hablando tanto de IA últimamente? Y hay ese miedo
a perdernos algo que parece que va a ser la próxima gran revolución. A ver, como os decía, en las pymes tenemos muchos procesos desorganizados, tenemos mucha información desestructurada que nos limita el crecimiento porque tenemos esa sensación de trabajar mucho y no ser capaces de llegar a todo. La ineficiencia o quizá el crecimiento interrumpido. Nos gusta, queremos que las cosas fluyan, pero no acabamos de conseguir que la sensación sea la de que todo está trabajando. Ahí es donde empezamos a ver, o al menos creemos y queremos entender, que la capacidad de automatización y de ejecución de tareas repetitivas que nos proporcionan las herramientas de inteligencia artificial son, bueno, una oportunidad de mejorar los problemas con los que nos encontramos, ¿vale? Principalmente hay 3 áreas en las que las herramientas de inteligencia artificial nos van a ayudar. Automatizando tareas repetitivas, haciendo más fluida la relación con los clientes y ayudándonos a organizar mucho mejor la información. Y lo verdaderamente revolucionario en estos momentos, y por eso no paramos de hablar de IA, es que la inteligencia artificial es una tecnología que por primera vez está al alcance de cualquier tipo de empresa. No hay que hacer una gran inversión tecnológica para aplicar herramientas de inteligencia artificial a la gestión documental, a la gestión de procesos. De hecho, incluso tenemos muchas herramientas que vosotros ya conoceréis que por unos costes de licencia relativamente bajos nos permiten integrar funcionalidades bastante avanzadas. ¿Cuántos de vosotros utilizáis herramientas de IA en vuestras empresas? Me imagino que quien más y quien menos habrá jugado con Copilot, si tiene la suite de 365, habrá curioseado con ChatGPT. Los más atrevidos o la gente que venga en el mundo de la creatividad y de marketing habrá utilizado las funcionalidades de generación de imágenes de Canva, por ejemplo. Si alguien quiere compartir alguna herramienta o quiere comentar alguna, os invito a que uséis el chat, ¿vale? Y la lancéis. Casi todos hemos llegado al conocimiento de lo que es la inteligencia artificial gracias a el boom que supuso hace aproximadamente un par de años la llegada al mercado de ChatGPT. Por eso, en parte, no paramos de oír tanto hablar de IA, porque aunque en realidad esto de la inteligencia artificial no es algo nuevo y lleva con nosotros desde hace más de 20 años, antes era algo que solo las grandes empresas con grandes presupuestos tecnológicos podían implementar. Ahora, sin embargo, a través de la popularización de herramientas de IA generativa y la aplicación de estas herramientas de IA generativa a muchas áreas de la compañía, como os he dicho, prácticamente cualquier empresa puede trabajar con un sistema de inteligencia artificial. No paramos de hablar de IA porque los avances tecnológicos en los últimos, sobre todo 5 años, 5 o 7 años, han hecho que la IA sea más rápida y más eficiente. Mayor eficiencia, menos costes. Menos costes, mayor accesibilidad. Esa es la otra clave, ¿no? La accesibilidad de las herramientas. Como os estoy diciendo, tenemos ya a nuestro alcance muchísimas licencias, quizá demasiadas, ¿eh? Ese es otro de los problemas que estamos viviendo ahora. Cuando alguien quiere acercarse al mundo de la inteligencia artificial, lo que se encuentra muchas veces es una sobreabundancia de oferta y de información. Eso es algo que yo también voy a intentar paliar con esta sesión. Aunque ya os digo que voy a ir bastante rápido y os voy a bombardear con muchos datos. En cualquier caso, lo que tenéis que pensar, lo que me gustaría que asumieseis es que al final la IA significa una oportunidad de ahorrar costes, de hacer tareas que antes hacíamos de forma muy manual y nos suponían bastantes horas, de una forma casi automática. Y digo casi porque muchas veces, pensamos que esto es magia, ¿vale? Y no es así. Es una tecnología en la que tenemos que invertir, pero como cualquier otra tecnología, si hacemos una buena configuración, nos va a ahorrar muchísimas horas de gestión. Vale, ¿cómo nos ahorra esas horas de gestión? Bueno, vamos a ver algunas ideas de áreas dentro de la pyme que podemos digitalizar a través de herramientas de inteligencia artificial o de aplicaciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, en la organización y en la eficiencia de nuestra empresa, ¿vale? A ver, como nuestros equipos son reducidos y muchas veces atienden a diferentes tareas administrativas, de gestión, de atención al cliente, etcétera,
muchas personas dentro de la empresa hacen prácticamente de todo, contamos con equipos multitasking, multitarea. Esto provoca cuellos de botella cuando muchas veces nos encontramos con que una tarea concreta o un momento concreto de la producción se sobrecarga. Eso pasa en la mayoría de sectores productivos en los que en determinados periodos del año tenemos un incremento en la demanda. Y como el resto del año no tenemos ese incremento en la demanda, pues eso nos genera tensiones en el equipo en los momentos de máxima productividad, ¿vale? La IA aquí lo que nos puede ayudar es automatizar, sobre todo, la gestión de la información y las tareas que son netamente administrativas. Pensad en la gestión documental, pensad en un muelle de carga, pensad en albaranes, pensad en papeles y documentos que tenemos que procesar en esos momentos de sobrecarga en los que tenemos a todo el equipo enfocado en producción, fabricación o atención al cliente, porque es el momento pico del año, se nos pueden acumular muchas otras tareas que en realidad podríamos automatizar, ¿vale? Esa es la otra gran aplicación de la IA en las pymes. La optimización del tiempo mediante la automatización de tareas repetitivas. De hecho, hay algunas tareas repetitivas que hacemos por defecto y que en realidad están provocando esos cuellos de botella, como por ejemplo la conciliación de pagos, la conciliación de gastos, la conciliación de albaranes. Además, son tareas que al hacerlas manualmente son susceptibles de generar errores. Bueno, ¿a quién no le ha pasado bailar un número en un Excel? Cuando incorporamos una herramienta de inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es sustraer el error humano de la ecuación, ¿vale? Porque todo se produce de forma automática. Y esto nos permite también automatizar tareas secundarias. Relacionadas con estas, podríamos generar recordatorios, por ejemplo, de pagos, por ejemplo, de cobros, por ejemplo, alertas en cuanto a tensiones de tesorería. Podríamos generar seguimiento de puntos críticos en la relación con un cliente, cuando recibe la mercancía, cuando queremos pedirle una reseña, cuando queremos ofrecerle un mantenimiento, ¿vale? Todo eso se puede automatizar y no hay que programarlo de forma manual. Y luego también tareas como la generación de informes. Al final lo que buscamos es que estas herramientas nos ayuden a reducir al máximo posible nuestro esfuerzo manual. ¿Por qué? Porque eso nos permite concentrar la productividad de la compañía en aquello realmente importante, que puede ser el producto, que puede ser la atención personal al cliente o que puede ser la venta, por ejemplo. Vale, luego hay una capa superior donde podemos aplicar herramientas de IA que quizá no están al alcance en primera instancia de la mayoría de empresas porque no tienen histórico, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, el análisis del cliente en función de los datos predictivos. Si tenemos un punto de venta con un cierre de caja que documentamos y reportamos periódicamente, sin necesidad de un equipo de analistas financieros, una herramienta de inteligencia artificial que revise esos datos, localice patrones e identifique tendencias, nos pone a ayudar a saber, pues eso que comentábamos antes, dónde están nuestros picos de producción, en qué momentos vamos a tener la tienda más llena o en qué momentos tendríamos que plantearnos hacer una reposición de stock, porque simplemente sabemos que nos acercamos a ese fin de semana o a esos fines de semana en los que tradicionalmente estamos vendiendo más, ¿vale? Esto enlaza con lo que comentábamos antes de poder generar alarmas, alertas personalizadas, adelantarnos un poco a lo que va a pasar. Si somos capaces de predecir lo que va a suceder, ya no tendremos que estar actuando reactivamente y eso también nos va a liberar mucha tensión en la gestión diaria de la pyme. También dependiendo de la cantidad de productos que manejemos y del conocimiento de los clientes, podríamos llegar incluso a poder hacer recomendaciones personalizadas en función del histórico de otros clientes y a cruzar datos en el CRM. La mayoría de las pymes no alimentan debidamente su CRM porque no tienen tiempo de reportar manualmente qué tipo de productos o qué tipo de servicios consume cada uno de los clientes. Y eso es algo, como hemos visto, que podemos automatizar. Al final, como os digo, lo que buscamos siempre es tratar de encontrar la máxima eficiencia. Y en aquellas tareas en las que nosotros invertimos mucho tiempo y muchos recursos repetitivos, acabamos desgastándonos y perdiendo esa capacidad de ser eficientes. Bueno, eso a nivel general. Como os decía antes, lo que yo quiero también es ser es que seamos capaces
de bajar a 2 áreas donde yo creo, por mi experiencia, después de haber trabajado con muchas empresas de tamaño mediano en la Comunidad Valenciana y también fuera de ella, lo que yo quería es daros algunas ideas específicas dentro de las áreas de atención al cliente, que creo que son críticas porque son el músculo de nuestra compañía, y luego veremos también en esa parte de tareas de gestión administrativa. Pese a que los CRM son herramientas pues muy populares, para las que tenemos infinidad de ayudas. Paula ha hablado de los kits digitales, donde podríais aprovechar una de estas ayudas para instalar un CRM. Llevan ya 2-3 años en funcionamiento y han servido para que muchas empresas se lancen a activar este tipo de herramientas. En realidad nos encontramos con que todavía manejamos nuestra información de clientes de forma muy dispersa. Notas, incluso notas manuscritas, iba a decir notas en Excel, pero a veces notas manuscritas, correos electrónicos, bases de datos, y esto sonará, no solo desactualizadas, sino desperdigadas en cada departamento o en cada área de la empresa, que tiene sus propias bases de datos de gestión de clientes. Vale, ahí la IA, como primera puerta de entrada, nos puede ayudar a estructurar y organizar esas bases de datos. Eso es algo súper importante. Si cuando hacemos la incorporación del CRM no nos tomamos el trabajo previo de estructurar nuestra base de datos y de ordenarla, nos encontraremos con que una de las principales ventajas que nos aporta el tener un CRM, que es la de gestionar toda la información de cliente de la misma forma y desde la misma herramienta, la perdemos. Hay una herramienta de inteligencia artificial, fijaos, incluso una licencia plus de ChatGPT nos puede ayudar a estructurar esa base de datos, a centralizar la información, a mantener los datos actualizados, a cambiar columnas, a agrupar columnas, a extraer los datos que queremos exportar luego al CRM. La IA al final es una herramienta que nos va a ayudar a mantener los datos actualizados. En ese sentido, la vamos a utilizar también en la gestión de clientes para reducir la carga administrativa en esa interacción con el cliente. Y esto es algo que especialmente a los comerciales les puede resultar súper útil. A los comerciales nos gusta vender, digo nos gusta porque yo me he dedicado a la venta y me sigo dedicando durante gran parte de mi tiempo. Y hay muchas tareas que son importantes desde la perspectiva comercial, pero que muchas veces nos quitan tiempo de ese seguimiento del cliente, y son todas esas tareas que tienen que ver con el reporte, con el análisis, con la gestión diaria de las tareas comerciales. Todas esas funciones más administrativas se pueden descargar en un asistente, incluso en un agente de inteligencia artificial que, por ejemplo, redacte los correos electrónicos de seguimiento de las reuniones, que programe esas mismas reuniones, que haga una memoria de la reunión que luego se guarde automáticamente en el CRM. Incluso, fijaos, podríamos tener también un sistema de atención al cliente a través de chatbots con inteligencia artificial. De hecho, es algo que, por ejemplo, hacemos muy habitualmente en Nostromia como una especie de proyecto piloto de inteligencia artificial, montar un sistema de chatbots con IA que ya responde, interactúa con el cliente y da una sensación de lenguaje natural para que las primeras consultas o la primera respuesta de información rápida le llegue al cliente de forma instantánea y esa primera interacción sea lo más fluida posible. Claro, esto lo que nos permite es que, como os decía antes, nos podamos centrar en lo que realmente nos interesa, que es vender y fidelizar al cliente, y todo lo que viene después ya sea un procesado de esas tareas de forma automática. Como os decía, con el ejemplo del chatbot, podemos tener una atención para nuestros clientes continua, algo que las pymes normalmente no pueden hacer porque no tienen recursos para tener un servicio, un contact center 24/7, es precisamente estar disponible siempre con respuesta para nuestros clientes en el momento en el que nuestros clientes quieran lanzarnos una consulta. Y en estos momentos en los que se ha fragmentado tanto el acceso a la red, la gestión con la información, el trabajo, incluso se ha deslocalizado mucho el momento y el lugar en el que trabajamos,
no ser capaces de responder instantáneamente a nuestro cliente nos resta competitividad. Y eso no quiere decir que tengamos que montar 3 turnos diarios de atención al cliente. Lo que quiere decir es que debemos buscar una herramienta automática que 24/7 pueda responder a las consultas de nuestros clientes. Consultas de tipo técnico o de uso de nuestro producto que se pueden digitalizar perfectamente porque la tecnología ya nos lo permite, o preguntas incluso y consultas de venta. Una tendencia que estamos viendo ahora es la de incorporar asistentes de venta que sobre un catálogo de producto pueden asistir al comercial específicamente sobre las características que está pidiendo el cliente con respecto a un producto. No sé si muchos o algunos de los asistentes trabajáis con agentes multicartera que muchas veces no conocen en profundidad nuestros productos. Aquí, cuando el vendedor no tiene un conocimiento profundo del producto, muchas veces, o la mayoría, no es capaz de venderlo en condiciones, o incluso muchas veces, cuando está hablando con un cliente, si no conoce todo el catálogo, no ofrece algunas soluciones que al cliente le podrían venir bien. Aquí es donde este tipo de agentes 24/7 con los que podemos interactuar, fijaos, incluso con un teléfono móvil, nos permiten proporcionarle al cliente la información de nuestro catálogo de productos más exhaustiva en función de lo que necesite el cliente, en función de la tipología de producto, en función de formatos, de aplicaciones, de materiales. De nuevo, bueno, lo que estamos planteando al final, lo que buscamos es una atención más rápida y eficiente para cada uno de nuestros usuarios. De nuevo, el objetivo siempre es que seamos capaces de darles a nuestros clientes una atención lo más personalizada posible de la forma más rápida posible. Y luego, dentro del área de gestión de cliente, como os avanzaba antes, tenemos la posibilidad de sistematizar la información que guardamos con respecto a los clientes y sus interacciones para entender cómo funciona mejor nuestro mercado. Yo, por experiencia propia, padecí durante mucho tiempo la falta de conocimiento de cómo estaba evolucionando el mercado. En la agencia, nosotros vivimos un momento de eclosión del marketing digital y de contracción del mismo. Y aunque había señales en el mercado que nos indicaban, sobre todo cuando iba a venir esa contracción, a veces no éramos capaces de interpretarla porque no podíamos llegar en profundidad a todos los datos que nos daban los clientes. ¿Qué datos? No os estoy hablando de datos de compra ni de datos específicos de producto, sino incluso datos como las conversaciones que tienes con los clientes y la información que te transmiten en las mismas. Eso es algo que muchas veces cuando una empresa tiene un equipo de gestión de cliente con el que habla a menudo, no reporta en el sistema de inteligencia y en el CRM. Bueno, aquí, si nosotros tenemos la capacidad de guardar información de forma automática sobre las conversaciones, las reuniones con los clientes, etcétera, luego podemos utilizar un agente que haga un análisis transversal de todas nuestras conversaciones con los clientes o de toda la información que estamos reportando para ayudarnos a entender, sin necesidad de un equipo de analistas de mercado, cuáles son las percepciones del cliente con respecto al producto, con respecto al mercado, con respecto a la competencia. Al final ahí estamos buscando escalar nuestra posibilidad de ofrecer soluciones personalizadas que nos ayuden a fidelizar al cliente, bueno, e incluso mejorar, ¿no?, en la medida de lo posible nuestra capacidad de anticiparnos a lo que el mercado nos vaya a plantear. Bueno, dejadme un segundo que la presentación me ha saltado otra vez al 3 y vuelvo. Vale. Me he duplicado algunas diapositivas, no sé por qué. Bueno, luego os explicaré por qué. Bueno, algunas ideas para mejorar todo esto que hemos planteado en el área de gestión de clientes. Vale, punto 1, donde yo intentaría aterrizar algunas aplicaciones de IA en el CRM, ¿vale? Prácticamente casi todos los CRMs ofrecen ya la posibilidad de o bien incorporar un asistente de IA o bien vía API, vía aplicación, vía conexión, conectarnos con un modelo de lenguaje que nos ayude a analizar la información que tenemos de los clientes.
Ese sería uno de los puntos para mí críticos e interesantes donde empezar en la parte de gestión de cliente a utilizar herramientas de inteligencia artificial. ¿Dónde utilizaría esas herramientas? Bueno, primero en la parte de análisis de datos. ¿Qué es lo que nosotros estamos recibiendo con respecto al mercado? ¿Vale? Ahí primero tendríamos que automatizar el registro de las interacciones. Eso ni siquiera es IA, eso son herramientas de automatización o herramientas de reporte o note-takers que se llaman, ¿no? Herramientas de toma de notas en las reuniones que nos reporten esos datos directamente al CRM. A partir de ahí ya podríamos programar a ese agente para que realizase pues detecciones de patrones de clientes, gente con más probabilidad de compra, de abandono, de upselling, de cross-selling. Con respecto a eso, cuando nuestra base de datos sea un poco más grande y tengamos un histórico de transacciones mayores, plantearnos cuáles son los próximos pasos de recomendación en la relación con el cliente, buscando precisamente ese upselling y ese cross-selling. Luego también podemos automatizar tareas para que conforme un cliente pase de un estado a otro o llegue a consumir un nuevo producto, se programen automáticamente las tareas de seguimiento y de gestión. Y luego, por supuesto, la automatización de las listas. Imaginad que queremos generar listas segmentadas de clientes por área geográfica, por tipología de producto. Hasta ahora, si nosotros no habíamos hecho ese trabajo proactivamente, no teníamos las listas segmentadas y teníamos que ir a buscar los clientes uno a uno. Ahora podemos utilizar un asistente que nos haga ese tipo de búsquedas de información. Algunas herramientas que podéis curiosear a nivel promedio, ¿vale? Quiero decir, son herramientas con costes de licencia asumibles. Quizá la última no, Salesforce no, pero es interesante pegarle un vistazo porque es, dijéramos, el estado del arte ahí, ¿vale? Es una de las herramientas más avanzadas en ese sentido en gestión de CRMs con IA. Pero las otras dos previas, tanto HubSpot como Zoho, son herramientas con distintos niveles de licencia, entre los cuales hay un nivel de licencia gratuito. Es cierto que en el nivel de licencia gratuito no tenemos todas las funcionalidades de IA, pero podemos empezar a curiosear y ver hasta qué punto esa herramienta puede ser interesante para nosotros, ¿vale? Bueno, CRM, primer punto de entrada. Segundo punto de entrada, algo de lo que os he hablado ya, la parte de atención al cliente. Ahí, desde luego, si quisiera empezar a digitalizar mi proceso de trabajo, sobre todo hay dos áreas en las que me enfocaría. De estas que os planteo aquí, las dos primeras son críticas. El chatbot inteligente. Cuando digo chatbot inteligente, hablo de un chatbot conectado a un modelo de lenguaje, ¿vale? No los chatbots que teníamos en la generación anterior, en los que teníamos que programar nosotros cuál era toda la lógica de conversación. Aquí, cuando hablo de chatbots inteligentes, hablo de un chatbot que está movido por debajo por un modelo de lenguaje que nos ayuda a responder de forma natural a los clientes. Ojo, una advertencia aquí. Comprobad bien si os lanzáis a contratar alguna de esas herramientas de las que hay docenas que te dicen, que te hacen gestión de cliente con un chatbot, con un modelo de lenguaje, qué es lo que hay detrás. Porque construir una herramienta de inteligencia artificial, construir una herramienta soportada por inteligencia artificial, por un modelo de lenguaje, como ChatGPT, es súper fácil. Vosotros, en una tarde, utilizando el propio ChatGPT, podríais sacar las instrucciones para montar un chatbot. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de las veces estaréis utilizando aplicaciones domésticas, ¿vale? Vamos a llamarlas así para que entendáis el concepto. No aplicaciones profesionales. ChatGPT, el usuario más popular, el usuario Plus, que es ese que vale 24 euros al mes, es un usuario que está pensado para las personas. Es un usuario, pues eso, doméstico. No está pensado para el uso profesional. Eso significa que la privacidad de los datos, la gestión de la información, la organización de la información, la interfaz de usuario, a veces no son las más adecuadas para un uso profesional. Y aunque como particulares podemos privatizar parte de nuestras conversaciones,
nunca estaremos 100% seguros de qué es lo que se usa y lo que no se usa dentro de nuestra información para educar el modelo de IA. Y eso es un problema si tenemos en cuenta que muchas veces estamos utilizando estas cuentas para, no os voy a decir ya, transmitir información de producto, sino para organizar el conocimiento de nuestra empresa. Imaginaos una empresa de consultoría que utiliza ChatGPT para generar documentos y generar procesos de análisis o generar informes. En realidad estamos dándole a una herramienta de inteligencia artificial todo el know-how sobre nuestro proceso de consultoría para que luego después, cuando otro consultor en otra parte del mundo le pida a ChatGPT ideas sobre cómo organizar un proyecto de consultoría, ese ChatGPT va a alimentarse de nuestra información y de muchísima otra información de otras empresas como la nuestra. Ojo, porque en ese sentido a lo mejor estamos regalando nuestro know-how, ¿vale? Por eso es importante entender cómo funcionan estas herramientas y con quién estamos trabajando cuando implementamos una solución. Aquí hay que ir despacio, ¿eh? Fijaos que yo soy una persona que siempre anima a las empresas a lanzarse a hacer pruebas, pero hay que hacer pruebas con conocimiento de dónde nos metemos. Bueno, eso con respecto a los chatbots. La otra herramienta que os recomiendo probar e implementar rápidamente si os interesa mejorar la atención al cliente son las plataformas de automatización de tickets, de atención al cliente para recopilar casos, quejas, reclamaciones y a partir de ahí organizar un sistema de priorización de las consultas. Aquí, de hecho, lo ideal también es trabajar con un sistema de este tipo soportado por un modelo de lenguaje que nos reporte en el CRM todo el histórico de tickets abiertos y de conversaciones con el cliente, porque de ahí luego podremos hacer dos cosas. En primer lugar, podremos hacer ese análisis de sentimiento, detectar dónde están los clientes insatisfechos en función de las conversaciones que están teniendo y luego mejorar asistentes virtuales que podamos integrar en las plataformas de interacción que nosotros tenemos con el cliente. ¿Por qué no abrir un canal de WhatsApp, un número de WhatsApp con un asistente virtual que va a ayudar al cliente, lo va a formar en el proceso de onboarding o en la aplicación del producto? Dependiendo de lo que fabriquéis o de lo que comercialicéis, podéis tener vuestro propio asistente y desbloquear a un comercial de ese trabajo de seguimiento y de formación del cliente, porque muchas veces en realidad el comercial lo que quiere es salir a vender y no estar luego dando soporte al cliente para que use el producto, ¿vale? Aplicaciones destacadas ahí, bueno, pues tenemos algunas. Zendesk, que es una herramienta de gestión de tickets, tiene una capa de IA y de automatización de datos. ChatGPT en su aplicación Premium, perdón, en su aplicación Enterprise o incluso a través de la plataforma de ChatGPT que te permite conectarte con otras aplicaciones, súper interesante. Bueno, exactamente igual que ChatGPT, todos los modelos de lenguaje tienen una plataforma que sirve como puerta trasera, puerta de servicio para realizar tareas dentro del modelo sin pasar por el cauce más popular, ¿no? y público de esta plataforma. Eso que implica mayor privacidad, acceso a plataformas propias, integración de la herramienta dentro de tu propia plataforma, bueno, cosas interesantes, ¿vale? Y luego Drift AI es una aplicación de este tipo de herramientas. Bueno, dentro de la parte de clientes nos queda un área que para toda la gente que se dedique a la parte de comunicación, marketing, es interesante, que es la aplicación de la IA precisamente en esa producción de estrategias, de campañas, de contenidos. Ahí quizá es donde más fácilmente hemos visto aplicación, sobre todo porque los equipos de marketing han sido muy pioneros en su adopción de herramientas de inteligencia artificial. Claro, yo ahora lo planteo. En Nostromia, que es mi nueva empresa, estoy gestionando toda la producción de marketing con una persona. Algo que antes, cuando digo antes, hablo de hace 3 años, ¿no? 2 años. Me habría costado un equipo de 3 personas. Alguien de diseño, alguien de copy, alguien para hacer la parte de producción y de gestión. Y ahora una única persona que hace esa parte de producción y de gestión es capaz de darle el mismo nivel de productividad. Incluso muchas veces lo que conseguimos es que la calidad de los resultados sea muchísimo mayor, porque si yo tengo una persona buena en diseño, a lo mejor no es buena escribiendo, y si tengo una persona que es buena escribiendo, a lo mejor no es buena maquetando. Ahora,
una persona que sea buena desde el punto de vista estratégico y tenga buenas habilidades en diseño o tenga buenas habilidades en copywriting, va a ser capaz de recibir un complemento en todas las otras habilidades a través de herramientas de este tipo. ¿Vale? Aquí, ahora, tenemos la posibilidad de crear emails que sean inteligentes y evolucionen en función de las respuestas de los clientes. Tenemos algo que es espectacular, que es la optimización de campañas de anuncios por parte de herramientas de las propias plataformas de publicidad, Facebook, Google, LinkedIn. Ya nos analizan los resultados de las campañas y nos dan pautas para optimizar esas campañas sin necesidad de tener un equipo de cuentas de una agencia que nos haga esa gestión. Y luego, por supuesto, la que ya conocéis, ¿no? Quizás sea más popular, que es la parte de generación de contenido de forma automatizada. Algunas herramientas ahí interesantes, pues por ejemplo Clientify, que es una herramienta española de automatización de marketing que nos permite integrar contenidos automatizados, que nos permite medir el performance de las campañas, que nos permite integrarnos con modelos de lenguaje para hacer según qué cosas vía API, ¿vale? MailChimp, que es más conocida, Persado, que nos permite optimizar mensajes. Hay docenas de herramientas, ¿vale? En la capa de marketing hay un montón de herramientas que nos permiten trabajar. Voy a ir un poco más rápido porque me estoy quedando sin tiempo y queremos abrir turno de preguntas. Y voy a pasar a la parte de gestión administrativa. Exactamente igual que en marketing, hemos visto áreas en las que nosotros podemos pensar en la IA como una herramienta que nos ayude a mejorar nuestra capacidad, ¿no?, de generar resultados. En la parte de tareas administrativas, de soporte, lo que se llama el back office dentro de la empresa, que en las pymes nos consumen muchos recursos, pues tenemos también una gran cantidad de oportunidades de mejora. La más básica, la parte de automatización de tareas administrativas. Todos, en todas las empresas, invertimos un montón de tiempo, todos los meses, en hacer una serie de tareas que son súper repetitivas. Estamos en la última semana del mes y toca facturar. Por lo menos a mí, yo facturo la última semana del mes. Todos los meses hacemos lo mismo con respecto a la facturación. Todos los meses hacemos lo mismo con respecto a la gestión de clientes o con la envío y publicación de nóminas para nuestro equipo. Hay muchas tareas administrativas que consumen mucho tiempo. Ahí podemos trabajar una capa de asistentes virtuales que nos ayuden desde la redacción de documentación interna, sistema de facturación o de conciliación documental, súper interesante en ese sentido. Y luego gestores de agenda, por ejemplo, que nos ayuden a programar reuniones o programar mantenimientos o programar reparaciones. La clave al final está en que seamos capaces de automatizar el trabajo repetitivo para poder enfocarnos en otras cosas y no perder, sobre todo, no perder oportunidades. Otro área en la parte de gestión donde podemos implementar herramientas de IA, cadena de suministro y logística. Los problemas de stock, las roturas de stock o de sobrestock son un dolor de cabeza para muchas pymes. Si tenemos un almacén, la mayoría de las veces seguimos gestionándolo prácticamente de cabeza o utilizando la cabeza del encargado del almacén para hacer esa gestión. Y esto es algo que podríamos automatizar a partir del aprendizaje que podemos ir generando con los movimientos que guardamos en el almacén. Claro, así podemos ajustar la producción o las compras o las ventas. Lo que nos interesa también es, sobre todo, optimizar las rutas de entrega o la gestión logística, incluso poder adelantarnos, porque sabéis que al final el transporte es un cuello de botella. Tenemos los transportistas que hay en el mercado y si nos tenemos que adelantar al resto de nuestros competidores o de empresas que tienen que competir por ese transporte, pues si somos capaces de saber que mañana hacen falta 3 camiones y los podemos pedir hoy, va a ser muchísimo más fácil que tengamos ese recurso a nuestra disposición. Otro área administrativa que consume mucho tiempo y que desgasta mucho a las empresas, recursos humanos, parte de gestión de productividad y de gestión de personas. Ahí seguimos trabajando en las pymes de forma súper manual. Mientras que si tuviésemos, esto ya no es una cuestión de IA, es una cuestión de método, ¿no? Pero si tuviésemos los procesos estructurados y documentados, hay una serie de seguimiento de esas tareas de las personas que podríamos hacer de forma automática. Por ejemplo, con herramientas de gestión de proyectos que nos ayuden a priorizar tareas en función de la urgencia y de la carga de trabajo que tengamos. Esto es muy crítico, por ejemplo, en los mantenimientos. Si yo sé que tengo que hacer una serie de mantenimientos a lo largo del mes, puedo utilizar un asistente que me ayude a programarlos en función
de la carga de trabajo de la persona o la urgencia de dichos mantenimientos. Luego, algo también muy interesante, una herramienta que nosotros estamos desarrollando para varias empresas y que está funcionando bastante bien, porque es una necesidad acuciante, sistemas de selección, de priorización de currículums, no de selección de personal. La selección siempre la hace una persona, pero la priorización de currículums, sobre todo en sectores con alta rotación, donde hay muchísimo movimiento de currículums, la puede hacer un asistente de inteligencia artificial que analiza los currículums y selecciona aquellos que se parecen más a los que han funcionado mejor en nuestra empresa. Y luego incluso la parte de seguimiento de los trabajadores a través de herramientas de evaluación del desempeño e incluso planes de formación personalizados. Cuando detectamos que una persona está fallando en una habilidad, le podemos automáticamente, si tenemos posibilidad de formación o un catálogo de cursos, asignar ese curso para que mejore esa habilidad, ¿vale? Bueno, luego finalmente aquí la capacidad también de utilizar la inteligencia artificial en la seguridad y prevención de riesgos. Prevención de accidentes en planta. Sistemas de visión artificial que detecten productos que están saliendo de la línea y que no están bien. Prevención de, por ejemplo, fraudes en transacciones irregulares o incluso a nivel de ciberseguridad en entradas o salidas de datos dentro de nuestra empresa. Auditorías automatizadas que se puedan hacer, entre comillas, solas, ¿vale? Control de riesgos, de incumplimientos, revisión de contratos. Ahí las herramientas de IA son súper útiles, porque muchas veces incluso nos proporcionan un conocimiento que nosotros no tenemos y que a veces deberíamos contratar en un proveedor externo, cuando en realidad tenemos herramientas para internamente construir ese asistente que nos ayude a automatizar ese tipo de tareas. Bueno, algunas soluciones hay pensando en estas áreas de back office, ¿vale? Estas áreas de gestión que hemos comentado. Automatización de tareas y flujos de trabajo. Aquí podemos integrar, como os decía antes, las distintas plataformas que tenemos de gestión de la información, conectando el CRM con el ERP, el envío de emails y el calendario, sin necesidad de hacer una nueva aplicación, simplemente a través de sus conexiones internas para que cuando un cliente nuevo entra y cambiamos su estado en el CRM, se dé de alta en el ERP, se asignen los productos, se guarden los contactos y se envíe un email, por ejemplo, a las personas que van a gestionar el proyecto, por ejemplo. Automatización de tareas administrativas sin necesidad de invertir horas en ese sentido. Por ejemplo, lo he mencionado varias veces, la conciliación de gastos o otra aplicación, por ejemplo, que hemos implantado en varias empresas, la revisión de albaranes y conciliación de albaranes con hojas de pedido para que se salten las alertas cuando lo que nos llega en el camión no coincide con lo que nosotros hemos pedido, ¿vale? Eso es algo que en teoría tiene que hacer una persona, pero sabéis que muchas veces, dependiendo quién esté en el almacén y cómo esté interactuando, pues se le pueden escapar cosas. Estás en la recepción de un restaurante y al mismo tiempo estás atendiendo a alguien que está haciendo una reparación o al inspector de sanidad de turno y ya no te recuerdas si en ese camión tenían que venir 3 barriles de cerveza o 4 barriles de cerveza. Y se te escapan esas cosas, ¿vale? Todo ese tipo de conciliación de datos se puede automatizar. Relacionado con lo que hemos visto del ERP también, la generación de flujos de trabajo inteligentes. Si tenemos organizado el flujo de trabajo de un proyecto, cuando se activa un nuevo proyecto, podemos desplegar todo el flujo de trabajo, ¿vale? Aplicaciones ahí destacadas, pues por ejemplo, desde las más flexibles tipo Zapier o Make, que nos ayudan a hacer automatizaciones, cuando pase esto, activa esto otro, o herramientas en esa línea, pero más robustas y más corporativas. Microsoft Power Automate es la versión de Microsoft 365 de esas herramientas de automatización como Zapier o como Make. Más aplicaciones. La parte de gestión de inventario y logística que hemos comentado, ¿vale? Para evitar las roturas de stock. Bueno, ya os he avanzado algunos usos. La predicción de la demanda, la optimización de las compras y de reposición, incluso la gestión de rutas logísticas, son áreas en las que nosotros podemos implementar asistentes de inteligencia artificial que nos ayuden a ser más eficientes. Ahí, aplicaciones que nos pueden funcionar interesantes, toda la suite de Oracle o de SAP, que son ERPs, tienen sistemas de optimización de inventario. Sí que es cierto que son suites grandes y pesadas, pero incluso muchas veces aplicando motores de IA que son más genéricos, por ejemplo, la suite de Vertex de Google, que lo que nos permite es utilizar los modelos de Google para aplicaciones específicas,
nos permiten hacer una pequeña aplicación de previsión de inventarios simplemente atacando a nuestro ERP y nuestra herramienta de gestión de almacén, ¿vale? Algo que hace 5 años solo estaba al alcance de una gran empresa industrial que tenga una suite de SAP con el módulo de gestión de inventarios, nos podemos desarrollar nosotros internamente, incluso a medida, utilizando un motor de IA que básicamente nos puede salir por una inversión de 10, 12, 15.000 euros como mucho, que es algo en realidad que si lo pensáis para el nivel de ahorro de horas, ridículo, ¿vale? Bueno, y finalmente, y con esto abrimos prácticamente ya turno de preguntas. Aplicaciones de gestión de productividad y de recursos humanos, como os decía antes, ¿vale? La parte de optimización de tareas, de análisis del desempeño del equipo, de evaluaciones del equipo, de automatización del reclutamiento, son funcionalidades relativamente sencillas de implementar dentro del área, ¿vale? Hay herramientas de gestión de tareas como Notion, Asana tienen su parte de IA, y luego algunas aplicaciones que ya incorporan la capa de IA a la gestión de recursos humanos, ¿vale? Bueno, nada, finalmente aquí una nota para implementar este tipo de soluciones, ¿vale? Implementar una solución de IA es algo sencillo, pero al mismo tiempo relativamente complejo, porque la mayoría de las veces tenemos que plantearnos esto como una prueba interna para entender cuál es nuestra mejor solución. Yo aquí, el hecho de haber trabajado con startups me ha ayudado mucho el concebirlo como el desarrollo de un producto mínimo viable. Es decir, primero trabajemos con aplicaciones de mercado que no supongan una gran inversión, probemos que la inteligencia artificial nos va a mejorar ese sistema o nos va a mejorar ese proceso de trabajo y a partir de ahí escalemos. ¿Eso qué significa? Pues significa primero que hagamos un diagnóstico interno. ¿Dónde están nuestros cuellos de botella? Después, que nos estructuremos para montar una primera, como os decía, prueba de concepto, la famosa POC, ¿vale? Elegir una herramienta de mercado, establecer un objetivo claro de qué tareas queremos automatizar y definir qué vamos a conseguir para considerarlo un éxito. A partir de ahí y de esa prueba de concepto funcionando, bueno, primero tenemos que hacer una configuración rápida, unas pruebas con las tareas de productivo para saber si nos funciona o no nos funciona, una medición final y a partir de ahí hacer un escalado. Es decir, vale, ya sabemos que la IA aquí nos ahorra tiempo, ahora en lugar de trabajar con una aplicación comercial, vamos a generar una aplicación interna que se conecte con nuestro ERP, que utilice el motor de ChatGPT o de Google por debajo y que nos sirva para nosotros, porque al final la amortización en horas que nos va a suponer significa que el proyecto será rentable en X meses, ¿vale? Y de esa manera tener esa posibilidad de escalar. Y a modo de cierre, ¿vale? No os doy mucho más la paliza. Recordad que estamos en un momento en el que las pymes tenemos la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial al mismo nivel que las empresas grandes. Tenemos que plantearnos estos proyectos como algo evolutivo, que trabajemos de forma inicial, que hagamos unas pruebas y a partir de ese conocimiento que podamos escalar y a partir de eso, bueno, podemos construir una solución que sea lo más aterrizada posible a nuestra necesidad. Hay una parte importante que es formar a nuestro equipo y hacerlos conscientes de que al final estamos en un proceso de cambio que lo que nos va a permitir a todos es ser lo más productivos posible. He ido súper rápido, ya os digo que había mucho que ver en el tiempo que teníamos. Sí que me gustaría que si hay alguna pregunta aprovechemos estos 5 o 10 minutos que nos quedan para que la podáis lanzar y poder responder ya a cuestiones que sean más concretas de vuestra empresa y de vuestro día a día. Muchísimas gracias, Marcos. Te voy a ir leyendo algunas preguntas que nos han dejado los usuarios por el chat. Rafael nos dice, ChatGPT Plus no respeta nuestros datos privados. En un curso de inteligencia artificial me comentaron que a diferencia de la versión gratuita, sí respeta la privacidad de datos. Sí y no. Primero tienes que entrar tú en tu configuración y desactivar una opción que se llama mejorar el modelo para todos. Y aún así,
sí que utiliza tus datos, lo que pasa es que los anonimiza. Es decir, que si tú le das datos sobre cómo se efectúa una auditoría medioambiental en una empresa, ChatGPT utilizará esa información para entender cómo se realiza una auditoría medioambiental en una empresa. No asociará esa información con tu empresa, pero aprenderá de ese tipo de conocimiento. Carolina Romero nos pregunta, ¿qué aplicación me recomiendas para la gestión de órdenes de trabajo para una empresa de servicios? Aquí en la parte de gestión de órdenes, lo ideal sería hacer un pequeño desarrollo que sobre su ERP o su herramienta, la que estoy utilizando, que a lo mejor no es ninguna y es un Excel, haga esa priorización y organización de las órdenes. Se puede hacer con Power Automate. De hecho, Microsoft tiene una solución que se llama Power Apps que te permite hacer este tipo de automatizaciones internas a través de Power Automate y de la suite de Microsoft. Tenemos a David también que nos pregunta, ¿qué diferencias habría entre Make y N89? Principalmente N8N tiene la posibilidad, es una herramienta open source que tiene la posibilidad de instalártela en tu servidor. De hecho, nosotros en Nostromia trabajamos con N8N porque lo que hacemos es tener una instancia de N8N, o sea, una aplicación de N8N en nuestro servidor y los datos no salen fuera. O sea, si yo utilizo Make, estoy mandando mis datos a un servidor en Estados Unidos. Eso, en algunas empresas, puede ser trivial, pero en otras empresas donde esté manejando datos privados de clientes, estoy pegándole patadas a la GDPR directamente. Entonces, N8N me permite trabajar en un servidor no local, porque está en la nube, pero que esté en un data center en la Unión Europea. ¿Tenemos alguna más? Sí, a ver. Nos preguntan, ¿cuál sería un presupuesto estimado para integrar la inteligencia artificial en una empresa de 2 o ocasionalmente 3 empleados que realizan todas las gestiones, marketing, administración, logística, etcétera? Es una pregunta imposible de responder, porque depende mucho de cuáles sean esas gestiones, qué tipo de tareas se hagan, qué nivel de propiedad queramos de las herramientas. O sea, para que os hagáis una idea, yo he trabajado con algunas empresas donde lo que hemos hecho ha sido una formación del equipo para que utilicen herramientas comerciales que no han supuesto desarrollo y otras en las que la empresa ha querido tener sus propias herramientas para gestionar búsqueda de información, para producir informes, para hacer su seguimiento de clientes conectado con el CRM. Y eso no significa hacerte un CRM tuyo, ¿eh? Trabajas con un CRM comercial, como HubSpot, es el caso que me viene a la cabeza. Pero lo que hacemos es conectar a ese HubSpot un agente que me ayuda a hacer determinadas tareas. No lo sé. Yo ahí me vas a permitir, Paula, que si quiere David, la persona, bueno, Sí, al final está mi correo. Mande un correo y podemos ver el caso específico, porque depende. Te puedo decir que te puede costar 2.000 euros y te puede costar 20.000 euros. vale, pues genial, pues en principio no hay más preguntas. Todavía, si alguien se ha quedado con alguna duda, tenéis un minutito ahí para lanzarla rápidamente. Vale, Y si me no, vais a permitir que mientras alguien se decide, os comente que, bueno, todo esto está hecho con IA. ¿Vale? Desde la maquetación de la presentación hasta la generación de imágenes, pasando incluso por el logo y la imagen de marca nuestra de la compañía. Todo lo hemos hecho con IA. Os decía antes, luego os explicaré por qué se han duplicado algunas diapositivas. Vale, pues porque al final yo trabajo las presentaciones desde un gestor de texto que la maqueta automáticamente y al final lo que pasa con la IA es que como vas tocando programación y código en función de cómo vas generando cosas, pues a veces no puedes evitar pequeños errores. Claro, pequeños errores que te suponen cierto tiempo de corrección, pero que en realidad a nivel global el exponerte a esos errores
no te importa porque te ha supuesto un ahorro de 4 o 5 horas por 10 minutos de revisión, ¿vale? Que eso también es algo que la gente oiréis por ahí que te dice, es que la IA comete errores. Sí, sin duda. Todo el trabajo de IA, todo hay que revisarlo. Pero esa revisión no es ni de lejos el tiempo que nos supondría hacer el trabajo desde el principio. Ahí tenéis el correo. El que tenga alguna duda, que me busque en LinkedIn, que me pregunte, porque, vamos, estamos para eso. Genial, pues muchísimas gracias, Marcos, por tu tiempo y por estar hoy con nosotros compartiendo un poquito de tu sabiduría y de todo aquello que la inteligencia artificial puede ofrecernos. Y bueno, recordar a los asistentes que este ciclo de jornadas seguirá en marcha hasta el viernes. Mañana tendremos con nosotros a Santi Alcoriza hablando de marketing digital para pymes. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todos y sobre todo a ti, Marcos, por dedicarnos este ratito y contarnos un poco sobre tu experiencia. Nada, yo encantado. Lo que necesitéis, a vuestra disposición. Perfecto, pues nos vemos pronto. Que tengáis un buen día. Chao, chao. Hasta luego.